nuestra oponente, la maestra Yael Sonnenschein-Leiber. Ella estudió su licenciatura en microbiología en la Universidad de los Andes, obtuvo su maestría en bioética con titulación con mención honorífica en la Universidad de Anáhuac. Actualmente tiene un doctorado en bioética en la Universidad de Anáhuac. Ha realizado varias imparticiones de cursos de capacitación y ponencias en bioética y bueno, está en la organización y coordinación de foros institucionales. Trabaja en la empresa de consultoría en bioética aplicada, CBA, analizando casos clínicos que impliquen algún dilema ético, por lo que cuenta con mucha experiencia en docencia y capacitación en el área de la bioética médica. Bueno, pues el doctor Rivera nos acaba de hacer una excelente exposición de lo que es la muerte encefálica y lo que implica. Ahora, vamos a meter un poquito de ruido, porque ya vimos cuáles son los fenómenos físicos o biológicos que ocurren para que alguien tenga muerte encefálica. Pero ¿y qué pasa con eso? O sea, ¿cuáles son las implicaciones éticas de yo tener un paciente con muerte encefálica? Vamos a ver un caso y vamos a aterrizar un poquito todo esto y luego vamos a meter un poco de ruido en cuanto a la parte ética y filosófica de la muerte encefálica. Entonces, es un caso, algo así como lo que mencionó el doctor, es un caso real. Es una paciente chiquitina, tiene como 2 años, que estuvo en un accidente donde estaba en su casa, tenía en una alberca, casi se ahoga en la alberca, estuvo como 10 minutos abajo del agua. Su mamá se encontraba al lado de la alberca platicando con una amiga cuando vio a la niña en el fondo del agua. No se sabe cuánto tiempo estuvo sumergida la niña, fueron como 10 minutos. Un vecino realizó maniobras de resucitación durante 5 minutos hasta que llegó el equipo de paramédicos. Esto ocurrió en Estados Unidos, donde hay paramédicos que vienen pues, con mucha rapidez, no es que se tardaron 5 horas en hacer esto. Se continuaron las maniobras de resucitación y la niña recibió varias dosis de epinefrina, se succionó vómito de las vías aéreas antes de llegar al servicio de urgencias, se continuó con las compresiones torácicas hasta la arribo de urgencias. En la unidad de cuidados intensivos se realizó un examen clínico que reveló pupilas fijas y dilatadas, todo esto que mencionó el doctor. O sea, se tiene que hacer todo un diagnóstico para saber en qué condiciones está. Entonces, pupilas fijas y dilatadas, indicativo de muerte encefálica. Falta de reflejo nauseoso, indicativo de muerte encefálica. Falta de movimientos espontáneos, falta de reflejo tendinoso profundo, falta de reacción a estímulos dolorosos y falta de reflejos de la córnea. Todos esos son pruebas que se hacen con cualquier paciente para saber en qué estado está. Se observó la presencia de respiración agónica mientras estaba conectada al ventilador. O sea, no podía respirar muy bien, más bien bastante mal. Se intubó y de repente presentaba un poquito como de movimiento respiratorio muy leve a ratos. A la siguiente mañana se observaron los mismos resultados clínicos, motivo por el cual el médico intensivista le informó a la familia que su hija probablemente presentaba muerte encefálica. Se pospuso un examen completo incluyendo la prueba de apnea, que es, la prueba de apnea es cuando se retira el respirador y se espera unos minutos a ver si el paciente reacciona o no reacciona. Obviamente si tiene muerte encefálica no va a empezar a respirar espontáneamente. Pero la familia fue informada de que si se confirmaba el diagnóstico, la niña se sería desconectada del ventilador, que es lo que procede. O sea, legalmente su niña está muerta, se le va a retirar el ventilador. Cuando ojalá pues se declara ya, hora de muerte tal y se acabó. Bueno, la familia inicialmente negó a que se practicara la prueba de apnea y posteriormente prohibió la entrada del médico a la habitación de la niña, aunque sí permitía la visita de otros médicos de la unidad de cuidados intensivos. Ahora fíjense qué empezó a pasar. No fue inmediato, o sea, entra la niña, entra por urgencias, luego entra a cuidados intensivos y ahí sigue, ¿no? Entonces empiezan ustedes a analizar, bueno, entonces ¿está muerta o no está muerta? Porque nos dicen, pues, paciente con muerte encefálica se murió, está muerto. Pero los familiares efectivamente tienen un paciente ahí. Entonces, ¿cómo le estoy diciendo yo a la mamá y al papá de esta niña? Mire, su paciente, su niña, está muerta, pero igual la tenemos aquí en el hospital. Fíjense, esto es un problema de lenguaje. O sea, ¿qué tipo de lenguaje estamos usando? Entonces, ¿está muerta o no está muerta? Tiene una condición que se llama muerte encefálica, que no es equivalente a está muerta,
o esa condición de muerte encefálica equivale a esta muerte. Empiezan a surgir un montón de dudas y de problemas ahí. Pues ya para este punto ya están enojados los padres, porque eso es lo que pasa, que estamos hablando de personas, no estamos hablando de el libro de texto, sino de gente que piensa, que tiene sentimientos. Entonces, oiga, pero usted ¿por qué me está diciendo que va a desconectar a mi hija? Pues si es mi hija y no es su hija, lo que mencionaba el doctor. Entonces, usted no entre, pues, le prohibieron la entrada a ese médico. Ya no lo queremos ver más, porque ¿cómo se atreve a decirnos que nuestra niña está muerta? Bueno, el personal de salud de la unidad se encontraba cada vez más en desacuerdo con el tratamiento al considerar que estaban tratando a una paciente muerta. ¿Por qué? Porque legalmente está muerta, y ahorita vamos a ver esto más en particular, pero legalmente sí está muerta, además de que implica un montón de costos, además de que implica un montón de trabajo fútil. Y bueno, la familia abrió una cuenta en Facebook narrando sus vivencias y pronto alcanzaron 35.000 contactos. Organizaron una vigilia con varios cientos de personas en el parque de enfrente de la ventana de la paciente. Imagínense, todos con sus velitas y no desconecten nada, no sé cómo se llamaba la niña, y bueno, todo un movimiento social. Los padres continuaron sin aceptar que su hija presentaba muerte encefálica y continuaron negando que se completaran los exámenes neurológicos, incluida la prueba de apnea, que es crucial en un caso así. ¿Qué pasa? Si yo les desconecto el oxígeno se puede poner bastantísimo peor, y ahí sí que morirse de verdad. Y si no se lo desconecto, no voy a poder diagnosticar al 100% la condición de muerte encefálica. Entonces, fíjense qué problemón. Se pronunciaron a favor de brindarle todas las oportunidades a su hija y de no rendirse. Después de 13 días, los médicos le informaron a la familia que debían realizar la prueba de apnea y la familia se negó nuevamente. Se pidió una consulta con el servicio de bioética, ya que de mantenerse en el ventilador, la paciente tendría que someterse a una traqueostomía y una gastrostomía. ¿Qué quiere decir esto? Esta paciente obviamente no puede ni tragar ni alimentarse por sí misma. Ya el suerito, como le llaman, no le va a servir, va a tener que tener una medida de alimentación un poco más extrema, que es la gastrostomía, pero legalmente está muerta. No nos podemos olvidar de esto. Entonces, el médico pues dudaba de que algún cirujano realizara estos procedimientos en una paciente legalmente muerta. Entonces, ¿qué médico va a querer realizar esta intervención si la paciente está muerta? Y esto es lo que le decían a los papás de la niña. Aunque ellos la veían todavía en cuidados intensivos, tibiecita, pues con los movimientos respiratorios dados por el ventilador, etc. Ahora, vamos a aterrizar este caso. Lo vamos a resolver por medio de la metodología que se emplea en bioética clínica. Como el caso que se presentó en Georgetown, en la Universidad de Georgetown, voy a usar la metodología que ellos emplean. Ese es el doctor Pellegrino, que fue el director del Departamento de Medicina de la Universidad de Georgetown, y él es el actual director de bioética del Centro Médico de la Universidad de Georgetown. Bueno, estas son las dos preguntas básicas. ¿Cuáles son los problemas, preocupaciones y conflictos éticos en este caso? Se debe proporcionar tratamiento a la paciente aun cuando el diagnóstico de muerte encefálica es casi certero, casi pues porque les falta la prueba apnea, pero bueno. Y se deben seguir los lineamientos legales que determinan que un paciente con muerte encefálica está muerto, o se deben respetar los deseos y valores de los padres de la paciente. Esas son las dos dudas. Y eso, ¿cómo resolverían el caso? ¿Quién se atreve a decirme qué se debe hacer con esa par de preguntas? ¿Se debe seguir con el tratamiento o suspendemos el tratamiento de esta niña? ¿Qué hacemos? Bueno, yo pienso que no es el único criterio, ¿no? A lo mejor se tienen que partir de más criterios para poder determinar esa muerte encefálica. O sea, realmente yo creo que no se debe de seguir con la idea de desconectar. Vamos a suponer que se cumple con todos los criterios, que el diagnóstico ya es certero, tiene muerte encefálica, ya, está
electroencefalograma plano, que sí se lo hicieron, estaba plano, todas las pruebas de reflejos negativas, potenciales evocados negativos, todo negativo. Tiene muerte encefálica. ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo personalmente que si todo, o si realmente, y es 100% certero que ella tiene muerte encefálica, como médicos, nuestra prioridad es el paciente, pero también buscar ayudar a más gente, porque como dicen, o sea, a lo mejor esos órganos se pueden usar para otras personas y pueden darle vida a más personas. Okay. Entonces, estar ahí como enfrascado en algo que realmente ya no va a salir, sería como ensañamiento terapéutico. O sea, como estar ahí tratando de sacar algo que realmente ya... Bueno, estás hablando de dos conceptos. Uno es el ensañamiento terapéutico y el otro es un concepto de utilidad. Sirven esos órganos para otra persona en caso de que quisieran donarlos. Exacto. Porque ahí no. Pero son dos cosas diferentes. Una cosa es la utilidad y otra cosa es la utilidad. Y las dos aplican, es cierto. Bueno, pues vamos a ver. Para poder resolver esto, vamos a hacer un pequeñísimo vuelo así de avión de dónde salió este concepto de muerte encefálica. Hubo un cambio en la definición de lo que era muerte durante la historia, pues ha habido un cambio. El cambio más notorio fue cuando se dieron ciertas técnicas diagnósticas, el electroencefalograma, potenciales evocados, angiografías, todas esas cosas que permitieron determinar que había ausencia definitiva de circulación sanguínea y cese de funciones vitales consecuentes, y entonces se pasó de que la muerte fuera cese definitivo del latido cardíaco, como era la muerte antes, alguien que entraba en paro cardíaco, después de un ratito, pues nada, le ponían el espejito, ya no respira y pues ya se murió, muy claro. Esa definición de muerte pasó de esa muy clara a el cese definitivo de la actividad encefálica. ¿Por qué? Porque surgió algo como el respirador, además, que permite que un paciente que haya entrado en paro cardíaco se reanime, se conecte al respirador, se supla la función respiratoria y siga con la función cardíaca. Entonces, ese individuo puede seguir con sus funciones vitales, pues indefinidamente no, pero mucho tiempo. ¿Qué es muerte encefálica? Específicamente es cese irreversible de todas las funciones del encéfalo en su totalidad, incluyendo las del tallo cerebral. Irreversible, ¿nos queda claro? Irreversible hoy en día. Esto ya entramos aquí en el plano filosófico. Algunos filósofos dicen pues es que el término irreversibilidad es relativo al tiempo en el que vivimos, entonces hoy en día es irreversible, vaya a aparecer una técnica en unos años en donde ya no sea irreversible y entonces ¿qué vamos a decir? Eso es ya un término muy filosófico, no me voy a meter ahí. Y en su totalidad, esto lo planteó el doctor Bernard, que fue el promotor del concepto de muerte encefálica. Él dijo, así lo planteó en su totalidad. Se ha descubierto que no es en su totalidad, o sea que hay islas dentro del encéfalo que no han perdido su función. ¿Qué tantas o qué tan pocas, qué tan importantes o qué tan poco importantes? No está definido, pero no es en su totalidad. O sea, no es que el cerebro se deshizo y se volvió un licuado. Cachos del cerebro sí, no todo el encéfalo. Entonces, eso de en su totalidad tampoco es del todo cierto. Entonces, legalmente, que no es lo mismo lo legal que lo ético, ni lo médico. Un individuo que presenta cese irreversible de las funciones circulatorias y respiratorias, o sea, el que se muere como todos sabemos que se muere, o cese irreversible de todas las funciones del encéfalo completo, incluyendo el tallo cerebral, está muerto. O sea, legalmente, un paciente con muerte encefálica está muerto. Fin de la discusión. O sea, para motivos legales, ese paciente, por ejemplo, ya no puede heredar. O sea, en vida, vamos. Puede heredar, se hace un juicio de sucesión y se pasa a sus herederos. Pero en vida, pues no hereda porque está muerto. ¿Cuál es la base filosófica
este concepto de muerte encefálica es este, que el encéfalo, todo el encéfalo, es una unidad somática integradora, o sea, es el centro de control que integra todos los demás órganos del cuerpo. Si ese encéfalo no funciona, pues ya no hay unidad somática integradora, ya no hay organismo como un todo, hay pérdida de función encefálica, hay muerte. Esa es la base filosófica del asunto. Ahora, resulta que, como lo indicó el doctor, esto no es tan cierto. O sea, resulta que el encéfalo a veces falta, como en el caso de muerte encefálica, y las demás funciones corporales siguen funcionando, valga la redundancia. No va a haber actividad respiratoria porque se eliminó. Hay un cortocircuito en la actividad del ritmo cardíaco, pero si se reanima, el corazón vuelve a latir por sí mismo, porque el corazón es autónomo. Sigue habiendo función endocrina disminuida, a veces no hay, a veces sí se altera completamente, muchas veces continúa. Se regula más o menos la temperatura corporal. No, un paciente con muerte encefálica no va a tener 36 ni 37 grados centígrados, puede tener 35. Y con una cobijita se mantiene unos 35. Sigue excretando orina. Si se le corta, cicatriza. Y en los casos más extremos, que son los que más suenan, hay pacientes embarazadas con muerte encefálica que continúan con su embarazo hasta que el feto es viable, y en ese momento se realiza la cesárea y se desconectan todas las medidas de soporte. Ya empieza a hacer mucho ruido. O sea, entonces, ¿está muerto o no está muerto? Entonces, es una condición que se llama muerte encefálica y solamente está muerto el encéfalo, o está muerta la persona, o está muerto el paciente, o lo que yo tengo ahí es un cadáver al que estoy manteniendo como, no sé, como muestra de laboratorio. Fíjense todas las implicaciones que esto va trayendo. ¿Cuál fue el objetivo de redactar esta definición de muerte encefálica? ¿Quién la redactó? La redactaron en Harvard en 1968. Entonces, estos fueron los motivos por los cuales en Harvard se creó un comité especial para determinar muerte encefálica, va a ser muerte de la persona, y estas son las razones. Y muy clarito está escrito ahí, el que quiera lo puede buscar. La aceptación de estas ideas, o sea, de aceptar la muerte encefálica como muerte, disminuiría la angustia humana, conduciría a un uso más racional de nuestras limitadas unidades de cuidados intensivos y alteraría radicalmente la expectativa de vida de miles de pacientes con falla renal terminal. Es cierto, todo eso es verdad. No se puede negar que cuestan millones de pesos, que ocupan camas que necesitan otros pacientes con mejor pronóstico, que es un sufrimiento para los familiares. Eso todo es verdad, no lo podemos negar. Se empató la definición de muerte encefálica con un periodo histórico en donde comenzaron a realizarse los primeros trasplantes de órganos. Entonces, si yo ya tengo un paciente que está intubado, cuyos órganos pues eventualmente no le van a servir, que ahorita sí funciona porque están irrigados, están bien, y yo ya desarrollé una técnica en la cual puedo sacar esos órganos e implantarlos en otro paciente, ¿por qué voy a tener yo a este paciente, a este de la muerte encefálica, conectado? Fíjense cómo van empatando las cosas. O sea, no es un juicio de valor. A mí me parece muy bien una donación de órganos, estoy de acuerdo con él, pero no salió de la nada. El término de muerte encefálica no es que fue un capricho médico, pues. Esto dice el comité de Harvard. Las mejoras en las medidas de reanimación y de soporte han conducido a un aumento en los intentos de salvar a aquellos que están lesionados de manera crítica. El peso es inmenso para los pacientes que sufren pérdida de intelecto, para sus familias y para aquellos necesitados de camas de hospital. Y dos, los criterios obsoletos. Obsoletos es el criterio cardiopulmonar, pues. De la definición de la muerte puede llevar a controversias al procurar órganos para trasplante, claro, porque yo no puedo ir a decirle al familiar, mire, es que su paciente no está muerto, pero ya se va a morir. Y entonces, regálenos sus órganos que van a servir para otra persona.
Y cuando yo le termine de sacar todos los órganos, pues ahí sí se va a morir. O sea, claro que no se lo voy a decir así horriblemente, pues porque esa no es la manera. Pero eso es lo que quiere decir. O sea, si yo le digo a un familiar, su hijo, o en este caso esta niña, su hija no está muerta, está gravísima, tiene una condición irreversible, nunca la va a recuperar, todo eso yo se lo puedo decir, pero no ha muerto, ¿cuánta gente me va a donar sus órganos? O sea, yo los donaría. O sea, yo no tengo ningún problema en firmar el papelito ahorita, pues. ¿Por qué? Porque entiendo que mi conciencia ya no está, que es irreversible, que me voy a ir deteriorando, que efectivamente ahorita sí funcionan mis órganos y en 3 días ya no van a funcionar. Eso todo es comprensible. No todo el mundo lo entiende así. Entonces, eso por un lado, y por otro lado, equivaldría a matar al paciente. Estoy ya pensando en posturas personalistas, en posturas religiosas, en donde, por ejemplo, en el judaísmo, yo soy judía, en el judaísmo yo puedo donar cualquier órgano menos el corazón. ¿Por qué? Porque yo no puedo matar a alguien. Y en el catolicismo, en el cristianismo se piensa lo mismo. Yo no puedo dar una vida, ofrecer una vida para salvar otras vidas. No se vale. Por más que el que vaya a ofrecer su vida ya esté muy grave. Entonces, ahí hay un conflicto muy grande. Porque si yo no soy religioso, no tengo ningún problema en entender que mi vida ya se va a acabar y no va a volver a ser nunca la misma y lo que sea, y voy a darle vida a otras 8 personas. Pero si yo sí tengo convicciones religiosas muy fuertes, no puedo justificar matar a este paciente que no se ha terminado de morir, que sí se está muriendo y está muy grave, pero no lo puedo terminar de matar para salvar a otros 8. Entonces hay un conflicto ahí grave. Bueno, y esto en resumidas cuentas es el encéfalo completo, que es lo que el doctor decía. O sea, todo esto tiene que estar afectado, no es solamente el cerebro es esto, pero el cerebro, si el daño está aquí, que es el tallo cerebral, todo esto va a dejar de funcionar. De ahí que cuando hay daño en el tallo cerebral, por ejemplo en Gran Bretaña, es suficiente diagnosticar el daño al tallo cerebral para que se considere que una persona tiene muerte encefálica, porque si ya se dañó esto, todo lo demás, esto, deja de funcionar. Entonces, de ahí viene también la parte médica. Y esto no es para que se den una idea muy somera. Características de una persona viva. Tiene todo esto: latido cardíaco, temperatura, presión tibia, volumen de irrigación sanguínea. Un paciente vivo, o sea, todos ustedes y yo, sí. Un paciente con muerte encefálica, sí. Y el paciente con muerte cardíaca, o sea, el cadáver de la morgue, no. Respiración, pues nosotros obvio sí. Paciente con muerte encefálica, sí, con el ventilador. No puede respirar por sí mismo. Y eso no y nunca va a poder. O sea, eso también hay que entenderlo. Paciente con muerte cardíaca, no. Órganos vitales funcionales, sí, nosotros, obviamente. Y un paciente con muerte encefálica también. Por eso es que son buenos donadores. Paciente con muerte cardíaca, no. Hay ciertas cosas que funcionan. O sea, toda la parte de huesos, tejido conectivo, córneas, depende de cuánto tiempo pase, eso sí funciona. Capacidad de crecimiento somático y de desarrollo, pues nosotros obviamente sí. Un paciente con muerte encefálica también. Un niño con muerte encefálica sigue creciendo. Y sigue creciendo hasta que se muera por paro cardíaco. O sea, crece. Y se desarrolla, sí, hay mujeres embarazadas que siguen desarrollando su feto normalmente. Capacidad de reproducción, pues sí. Y aquí, obviamente no. Ahora, capacidad de conciencia, y aquí esto es muy importante, y es otra de las bases filosóficas de por qué un paciente con muerte encefálica ya está muerto, y nosotros no estamos muertos, es la parte de la conciencia. Capacidad de conciencia, pues nosotros sí la tenemos, pero un paciente con muerte encefálica no tiene conciencia, ni la va a recuperar nunca. O sea, es falso, no lo va a recuperar, no va a volver, no va a volver. O sea, ni siquiera como paciente coma que de repente vuelve mal, chuecos o como sea, no vuelve, ya, perdió la conciencia. Y este es el punto, en donde filosóficamente se pudo llegar a la muerte encefálica como muerte de la persona.
Ahí fue donde dijeron, bueno, ¿qué hace a una persona? Pues la conciencia, el raciocinio. Si yo no tengo conciencia, yo no tengo raciocinio, pues se perdió la persona. Ahora, ¿a quién le preguntamos esto? Depende. Hasta el más utilitarista de los utilitaristas. O sea, yo le hice esta pregunta a Peter Singer. Así, dije, a ver, mi tesis de grado es esta. Estoy en lo correcto si digo que una persona con muerte encefálica no se ha muerto y sigue siendo persona, pero, bueno, no importa, tengo otra justificación que no les voy a decir porque estoy trabajándola. Digo, sí, es correcto. Un paciente con muerte encefálica no se ha muerto. Esto de un utilitarista, el más utilitarista. Si yo le pregunto lo mismo a un personalista, no a algunos, en el personalismo hay de todo, pero hay un librote así de personalistas que están en desacuerdo con la muerte encefálica, van a decir que la muerte encefálica tampoco, no equivale a la muerte de la persona por otros motivos diferentes a los del utilitarista. Van a decir que básicamente esto, que la muerte encefálica, bueno, que para el personalismo, persona es un ser singular, inconfundible, único, insustituible, que cuenta con varias dimensiones inseparables, incluida la espiritual, y la física, y la emocional, y la social, y que mientras yo mantenga esa unidad, yo no puedo decir que se perdió la persona. ¿En qué momento puedo decir yo, el espíritu se fue? Esto para el que sea creyente y crea que esto es real, pues. Pero aún para el que no sea creyente y no piense que esto sea real, y no piense que hay un espíritu, sino que es una persona completamente científica y basada en la biología, tampoco puede decir que esa persona ya se murió, porque biológicamente no se ha muerto. Sí se va a morir ya casi, pero no se ha muerto. Bueno, entonces, teniendo todo ese antecedente, me llaman a mí de la consulta bioética porque ya no saben qué hacer con esa paciente. No la pueden dejar en el hospital para siempre porque lo está ocupando una cama, porque los médicos ya no la quieren atender básicamente, porque cuesta mucho dinero, por todo lo que ustedes quieran. Vamos a ver en qué nos tenemos que basar para emitir una resolución, para emitir una serie de recomendaciones que sean éticas y congruentes pues, con el caso. Entonces, vamos a ver primero los hechos médicos. ¿Cuáles son los hechos? Pues, pero los hechos médicos, ¿qué dice la historia clínica? ¿Cuál es el diagnóstico? ¿Cuál es la certeza del diagnóstico y del pronóstico? ¿Cuál es el curso natural de esta condición si no se trata? Y si sí se trata, las dos cosas. Bueno, ya fue diagnosticada con muerte encefálica, por examen clínico. Falta la prueba de apnea, pero con un 99% de certeza la paciente tiene muerte encefálica. Sin embargo, no se realizaron los exámenes confirmatorios ni la prueba de apnea debido a la falta de detección por parte de los padres. Bueno, ¿qué pasa si se desconecta la paciente del ventilador? Pues va a tener falla sistémica y paro cardiorrespiratorio en 20 minutos. Eso es lo que va a pasar si yo la desconecto del ventilador. ¿Qué pasa si no la desconecto? Voy a tener que empezar a implementar otro tipo de medidas. Voy a tener que ver cómo están sus niveles hormonales, voy a tener que empezar a alimentarla, hidratarla, a ver que su temperatura esté correcta. ¿Se va a ir prolongando esto o no? Un paciente con muerte encefálica que está intubado dura más o menos sin hacerle gran cosa. Y esto por una encuesta muy somera en el Hospital General. Simplemente le pregunté a una doctora que trabaja en cuidados intensivos de neurología. Dije, a ver, de los pacientes que ustedes tienen aquí de muerte encefálica, más o menos cuánto dura. No les hacen gran cosa, o sea, los hidratan, no les hacen nada. Duran más o menos 10 días, fíjense. 10 días, sin nada, o sea, sin hacerles nada. Tienen una cobija, claro que 4 o 5 veces al día se pasa mi revista, se ve cómo están los signos vitales del paciente, que si está orinando, que si está excretando. Ya se sabe, cuando dejan de orinar, ya saben que va a hacer paro, y cuando hace paro, no hacen ninguna maniobra para reanimar. Bueno,
¿Cuáles son las opciones para las metas de tratamiento y las probabilidades de éxito? Entonces, ya sabemos, las probabilidades de recuperación neurológica son nulas, no hay. Aunque se puede estabilizar sistemáticamente con medicamentos, siempre estará sujeta a ventilación con un respirador mecánico y siempre tendrá que alimentarse parenteralmente, siempre, o enteramente, siempre. Eso hay que tenerlo en cuenta. Ahora, es importante el contexto, porque otra vez no estamos hablando del paciente del papelito, ni del libro de texto, estamos hablando de una persona. Ahí están sentados los papás, hechos un mar de lágrimas. O sea, imagínense la escena. Es una niña de 2 años, con papás, o sea, son gente con sentimientos, con creencias, con valores. Entonces, aunque no se especifica la orientación religiosa de la familia, pero sí eran cristianos, o sea, no está documentada dentro de la historia clínica del paciente, pero son cristianos. Es claro que para los padres del paciente la vida es sagrada mientras su hija permanece respirando. Y eso, ¿puedo yo estar de acuerdo o no? ¿Puede estar de acuerdo el médico o no? Es una cosa que hay que tener en cuenta, muy importante, aun si es por medios artificiales. Y su punto de vista es compartido por un numeroso grupo de simpatizantes. Bueno, tampoco se especifica si el tratamiento es cubierto por un seguro médico o si es financiado por la familia. Entonces hay dos cosas, están las creencias y valores de la familia, porque en este caso pues la niña no puede manifestarlos. Y por otro lado está todo el contexto económico. Se tiene que tomar en cuenta la opinión de la familia. Sí, legalmente está muerto. Esto no se nos puede olvidar. O sea, legalmente los médicos podrían, tan sencillo como desenchufar y se acabó. Porque legalmente está muerto. ¿Es ético? Depende no solamente de lo que opinen los médicos, sino de lo que opine la familia. Entonces, sí pesa mucho lo que pide la familia. ¿Es justo mantenerla conectada? En términos de justicia distributiva, pues no es justo. Pero eso es una manera muy fría de ponerlo. Si yo tengo una bolsa llena de dinero, pues a mí no me importa si es justo o no, yo me lo gasto en lo que yo quiera, y si lo tengo, pues me lo gasto en esto. Entonces, eso es otro punto a considerar. Ahora, conflictos entre el médico, enfermeras y familia. Hay un fuerte conflicto entre los deseos de los padres y los del personal de salud. Pues porque para los padres la niña está viva y para los segundos, pues no. Para el personal de salud no tiene ningún sentido mantener a esta paciente, gastar recursos cuando ya se murió. Confidencialidad, aquí no existe conflicto de confidencialidad, podría haber, pero en este caso pues no hay ninguno. Es más, ellos fueron los que divulgaron el caso, fueron sus familiares. Disponibilidad de recursos. No se especifica cómo se va a financiar el tratamiento de la paciente, pero es indudable que está ocupando recursos limitados en la unidad de cuidados intensivos al ocupar una cama y un ventilador por tiempo indefinido y con un pronóstico de recuperación nulo. Ahora, si tienen recursos indefinidos, no hay problema y pagan. Pero vamos a suponer que tienen un seguro. Si yo voy a reclamarle al seguro y a pedirle que mantenga a mi paciente, no lo va a mantener porque el paciente legalmente falleció. Entonces, a menos de que yo sea muy rico o encuentre un hospicio católico, que en Estados Unidos los hay, en donde quieran mantener a mi paciente por tiempo indefinido, con los gastos que implique, no la voy a poder mantener en el hospital. Yo no puedo justificarle a un seguro médico el gasto que implica mantener a mi paciente así, cuando el paciente ya está legalmente muerto. Entonces, ¿cómo va a pagar el seguro por alguien que falleció el 12 de marzo si estamos a 15 de abril? ¿Va a pagar un tratamiento médico a quién? Entonces, pues, es un motivo muy práctico, pero muy real. Cuestiones legales. Legalmente los padres de la menor tienen derecho a no autorizar la prueba de apnea. Ni nada, porque los papás finalmente son los que autorizan, en este caso.
¿Cuál es el mejor curso de acción desde la perspectiva médica? Hay de dos. Médicamente la paciente ya ha sido estabilizada, pero neurológicamente no hay tratamiento posible y tampoco mejoría. Los médicos sugieren desconectar y ya. Y pues se acabó. Desconectemos. La niña ya no va, ya. O sea, la niña que ustedes conocían ya no es. Pues. La otra es encontrar a un médico que quiera hacer la gastrostomía, que esté dispuesto a hacer un seguimiento en casa o en el hospicio, donde ustedes quieran, de estabilización y de pues, mantenimiento, de soporte vital, pues, el tiempo que se necesite. ¿Cuál es el mejor curso de acción global? Global quiere decir teniendo en cuenta todo lo que ya hemos mencionado. Entonces, teniendo en cuenta los valores de los padres de la paciente, el tratamiento no debe suspenderse en tanto no se llegue a un acuerdo con ellos y no existan otras opciones de tratamiento. O sea, aquí quien manda es el familiar y no el médico. O sea, el médico en ningún momento, si el familiar no quiere, el médico en ningún momento va a poder desconectar sin autorización de los familiares, aunque legalmente podría hacerlo y no lo meterían al bote, pero éticamente sería horrible, entonces no se debe hacer. ¿Quién tiene la capacidad de decisión desde el punto de vista moral y legal? Pues normalmente sería el paciente mismo. Pues en este caso el paciente mismo, pues por su condición y por su edad, no puede. Entonces, en este caso, pues la paciente es menor de edad y anda, está inconsciente, por lo cual pues, obviamente no tiene capacidad de decisión. Eso es claro. ¿Quién sería el representante legal moralmente apropiado? Pues los padres o los representantes legales, vamos a suponer que no hay padres. El paciente que el doctor mencionó en Francia. Si no hay familiares, la corte debería haberle asignado un representante legal y él es el que va a tomar la opción. O sea, en el caso que usted nos expuso, la responsabilidad ética no tenía que haber recaído sobre los médicos, sino sobre el representante legal de ese paciente. Los médicos no tienen por qué tomar esa decisión, porque efectivamente los médicos, dentro de su formación, lo que quieren es preservar la vida, no llevar a la muerte a un paciente. Entonces, poner a un médico en el dilema de lo desconecto o no lo desconecto, decida usted o no lo que yo decido, pues no. O sea, decide el representante legal del paciente, no decide el médico de turno. Ahora, perdón, está apagado. Los padres de la paciente son sus representantes legales y morales, aunque esto último podría cuestionarse, fíjense, dadas las circunstancias en las que se presentó el accidente. ¿Por qué? Pues porque la madre estaba cuidada de la niña cuando sucedió. Debido a la corta edad de la niña, no existen directrices anticipadas, por lo cual la decisión de los padres es la que se toma en cuenta. Pero ¿quién estaba cuidando a la niña cuando se ahogó? La mamá. ¿Qué debe sentir esa mamá de pensar que su hija está ahí porque ella no le estaba prestando la atención que le tenía que haber prestado? Entonces, además de la discusión de está viva, está muerta, si se va a salir de esto, no va a salir de esto, o lo que sea que ellos tengan en su mente, está todo el peso de la culpa, de la culpabilidad. ¿Qué siente esa mamá? Por culpa mía se va a morir mi hija. Si no acepta que ya se murió, si no acepta que la muerte encefálica es muerte de su hija, pues se va a morir si la desconectan. Entonces ahí también hay que tener mucho cuidado y ver cuáles son las motivaciones, además de las religiosas si ustedes quieren, cuáles son las motivaciones psicológicas que llevan a unos papás a tomar esa decisión de no desconectar a un paciente con muerte encefálica. Va a tener que cargar toda la vida con la idea de que por su culpa, no fue su culpa, o sea, yo no sé qué estaba haciendo la mamá mientras la niña estaba en o sea, no sabemos qué pasó, pero seguramente la señora sí carga una culpa muy grande. Bueno, se han analizado adecuadamente los riesgos, beneficios, alternativas, incluido el no tratamiento y posibles resultados. Pues entonces, ahora sí que hay de dos opciones. Desde el punto de vista médico, continuar con la estabilización de la paciente, lo que implica la realización de una traqueostomía, una gastrostomía, con el empleo de permanente de un ventilador mecánico, lo que mantendría a la paciente sistemáticamente estable durante tiempo indefinido, no sabemos cuánto.
Y este tratamiento no implica la mejoría neurológica de la paciente, o sea, nunca va a estar mejor que lo que está ahorita. O no, interrumpir cualquier intervención médica que se esté realizando, incluyendo el empleo de ventilador mecánico, lo que conllevaría un paro cardíaco respiratorio inminente. Entonces, médicamente, pues eso, o lo uno o lo otro. Ya entramos en la parte de la ética. ¿Cuáles son los argumentos éticos a favor y en contra de cada opción? O sea, ¿qué valores, qué principios puedo yo emplear y por qué? ¿Y cuál sería la objeción principal a su opción preferida y cómo puede responder a ella? Este es un análisis que se hacen en Georgetown. A mí me parece un poco, bueno, uno no escribe todo esto, pero sí lo tiene que pensar. O sea, me parece a veces hasta demasiado riguroso, pero es el proceso que se debe llevar a cabo cuando yo quiero tomar una decisión ética. Finalmente, esto es lo que se piensa. Ay, por Dios. Entonces, en este caso aplican dos principios básicos. Uno, el respeto a la autonomía del paciente, que en este caso pues, no es autonomía de la paciente, pero es autonomía de sus padres. Y el principio de justicia, porque por un lado ellos quieren y por el otro lado no quieren. Los padres han manifestado su deseo de continuar con el tratamiento, dados sus valores personales y sociales, y tal vez religiosos. Sin embargo, para contravenirse ese principio, se debe considerar que el tratamiento es útil y es útil, ya que no implica una mejoría para la paciente. Y con base en el principio de justicia, se estaría empleando recursos escasos para mantener estable a una paciente que médicamente no se va a recuperar. O sea, emplear recursos públicos que se pueden usar de mejor manera. Esto ya lo vimos. No hay conflictos entre los médicos, hay conflictos con los padres. ¿Cómo se puede resolver esto? ¿Y cómo se resolvió finalmente? Así. Se sugiere emplear los servicios de un cirujano dispuesto a realizar la traqueostomía y la gastrostomía para continuar con la ventilación y la alimentación parenteral de la paciente. Esto fue lo que se hizo finalmente. Se sugiere transferir a la paciente a su casa con los cuidados adecuados o a alguna unidad privada especializada. Esto fue lo que hizo la familia. La mandaron a una unidad especializada. No se divulga información acerca de estas unidades. No son públicos, o sea, no son de dominio público, vamos. ¿Por qué se decidió esto? Porque se tuvo en cuenta los valores y preferencias de la familia, el pronóstico de la paciente, el caso de la futilidad y el caso de la justicia. Y se llegó a la conclusión de que si los valores de la familia eran estos y médicamente se podía hacer algo como fuera mantener estable a la paciente, pues eso es lo que se iba a hacer y eso fue finalmente lo que se decidió. Hasta aquí dejo yo mi presentación. Quisiera saber si ustedes tienen, me imagino yo, van a tener ahora no una duda sino 5.000 dudas y qué opinan de todo la muerte encefálica. Justo vamos a abrir entonces el espacio a la discusión. Muchas gracias. Estos temas son muy importantes porque no son tan difíciles que se presenten en las áreas de urgencias, en las áreas donde hay traumatismos, ¿no? Hay hospitales muy especializados para la parte de traumatología y ortopedia. Y nunca hay una respuesta. Lo que creo es que en todos los hospitales debe haber un comité de bioética que ya está normado por una norma oficial mexicana y en el cual se plantean estos casos de tal forma que este comité, que está integrado por diferentes profesiones, incluso representantes de la parte religiosa, pueden incorporar también algún familiar y plantear entre todos una búsqueda de una solución pues más documentada, porque el familiar siempre va a tener la esperanza de que
de que sobre todo en los niños se recupere, porque es algo que no está presente, no pasa, no es la misma situación cuando hay un paciente con cáncer en estados terminales, donde la familia se va preparando para esto. Y en el otro caso, cuando es de súbito, es cuando entran más los conflictos. Yo he pasado por estos casos, me ha tocado vivirlos, al ser director médico de algunas unidades hospitalarias, o como director administrativo de uno de los institutos nacionales de salud, donde me plantearon que haría yo en el caso de un paciente. Se lo digo rápido. Este paciente, la única forma de ponerse en contacto con el exterior es cuando le preguntaban sí, que emitiera una lágrima, y no cuando no hiciera nada. Era la única forma de ponerse en contacto. Entonces, lo que creo es que debe de haber un comité, que deben ser fortalecidos estos comités, para que en toda unidad hospitalaria que se vayan a presentar estos casos pueda haber una decisión que ayude a los profesionistas a tomarla para que no entren en conflicto, y que ayude a la familia a prepararse. Es verdad. O sea, legalmente tendría que haber un comité hospitalario de bioética en cualquier institución prestadora de servicios de salud en México. Solamente como un tercio de las instituciones tienen. Yo le puedo hablar del Hospital General, porque tengo la fortuna de ser parte del comité hospitalario de bioética del Hospital General. Efectivamente, es complicado con estos pacientes. No existe la cultura de manejar ese tipo de pacientes ante la familia, porque médicamente sí. O sea, clínicamente el médico sabe perfectamente qué hacer o qué no hacer. Ahora, presentarlo ante la familia es otra cosa. Entonces, lo que sí se tendría que hacer es trabajar en conjunto entre el comité de bioética, el comité de trasplantes, el comité de donación, y no solamente con donadores cadavéricos, con donadores vivos también. Pero no existe esa cultura en México. O sea, lo que estamos haciendo es tratando de implementarla, de que se entienda que aunque yo con mi formación médica piense una cosa, se me está olvidando la parte de valores, preferencias, creencias del paciente y de su familia. Estoy yo de acuerdo con ellas o no. Hay que saber manejar. O sea, no se puede dar así con el codo, borrarlo y decirle ya, está muerto ya. Y si no está muerto, y si yo no creo que está muerto, por el motivo que sea, pues porque biológicamente no va a terminar a morir, o porque mis creencias religiosas así me lo dicen, no importa cuál es el motivo. Éticamente estoy yo brincando una barrera cuando yo no tengo en cuenta las preferencias, valores y creencias del otro. Entonces, pues sí, es una labor que esperamos que sea más pronto que tarde, pero bueno. Bueno, yo quería como preguntar qué opina acerca de como el retraso que existe en la sociedad al respecto de que no entienden mucho la muerte encefálica, si es como una complicación para los médicos explicarles a las personas, porque si muchas personas aún siguen pensando en mal de ojo y cosas así, mucho más difícil que entiendan la muerte encefálica, ¿no? Entonces, ¿qué podríamos hacer como para que esas personas puedan entender la muerte encefálica y a lo mejor no tomarla como estoy matando a mi hija, sino entender que realmente su vida como persona, para algunas personas, y realmente, bueno, o sea, por eso se pusieron esos criterios, se terminó? Bueno, ahí lo primero es no decir ya se terminó. O sea, lo primero es entender que no es tajante. O sea, que la definición de muerte encefálica, aunque la quieren hacer ver como tajante, no es. Es una definición que puso un comité integrado por personas como ustedes o como, bueno, ni como ustedes ni como yo.
O sea, son neurocirujanos muy, digamos, con mucha experiencia, ¿no? No es que les esté borrando su carga médica, saben mucho. Y llegaron a esas conclusiones por su práctica médica, por su conocimiento médico. Pero finalmente son personas. Y finalmente, dentro de sus decisiones, tiene que transpirar un poco su parte de creencias y de valores. Entonces, yo no puedo decir, ay, no, ellos estaban bien y yo estoy muy mal. Eso es lo primero. Lo segundo es capacitar al personal de salud. Porque dentro del mismo personal de salud tampoco hay una idea unificada de si un paciente con muerte encefálica ya murió o no. A mí me llamó la atención cuando el doctor estaba exponiendo. Porque él mismo decía, es que se está muriendo, o se va a morir, o no, pero no dijo ya se murió. Y eso es lo más común. Lo más común es que el mismo personal de salud que labora dentro de los hospitales tampoco está convencido al 100% de que ese paciente ya se murió. Algunos sí, y la gran mayoría no. Entonces, tiene que haber un consenso y se tiene que enseñar a ese personal de salud a dar esas noticias, explicarlas de la mejor manera a los familiares. Y usted, bueno, en mi opinión, para completar, un caso de especial, a veces hay los protocolos, afortunadamente tenemos bioética ahí que de verdad hace mucha falta porque, o sea, nosotros como médicos te enseñan que la célula con inflamación, pero toda esa, el ser humano no es solo una célula, partiendo del punto biológico. Entonces, por ejemplo, yo en urgencias, los protocolos te dictan que no puedes decirle, ya se murió tu hermano, se acabó, bye. No toca. Porque la gente que llegue a urgencias, pues no estaba planeando ir a urgencias. Mañana voy a ir a urgencias, la muerte de mi hermano, por Dios, nadie hace eso. Es algo súbito, que el 99.9% de los que vamos a un servicio de urgencias, el que sea, pues tú esperas a que te compongan, te operen, te den lo que sea, y ya, salgas mañana, pasado, la semana que entra, y pues ya te devuelven a tu familiar, ¿no? Entonces, de entrada, los protocolos te dictan que no puedes decirle ya, se acabó, bye. Porque además tenemos que entender que nosotros como seres humanos, independientemente de las creencias, tenemos un proceso de aceptación, negación, todos estos procesos que todos los tenemos. Si yo ahorita te digo, no sé a qué te dedicas, pero si te digo... estudiante de medicina. Estudiante de medicina. ¿Sabes qué? Mañana ya no estudias medicina, porque eres un burro. Porque el otro compañero es mejor que tú, entonces ya no vas a hacer medicina. Eres muy tonto para la medicina. Bueno, si algo tan superficial, y digo superficial no porque sea importante que no estudies medicina, sino porque dices, bueno, pues me voy a otra escuela, ¿no? O, no sé, ¿por qué está diciendo este tonto? Te toma un proceso, ¿no? Un proceso de decir, pues sí, es que reprobé todas las materias, no vengo a ninguna clase, me da asco la sangre, pues no es para ti la medicina. Solo que no te lo puedo decir así. O sea, tú, mira, ¿sabes qué? Piénsalo, la sangre te desmayaste 3 veces en quirófano, ¿qué ha pasado? Pues no das una con ninguna materia, digo, por resumirlo, no hay que decirlo más bonito, piensa bien lo que vas a hacer. Entonces necesitamos todos un proceso de digestión de todo. Entonces tú no puedes decir, y menos, digo, yo tengo un hijo, los que tengan hijos me van a entender. Y voy a sonar mal, cuando mi padre murió, mi padre falleció de un infarto, pues cuando me dijeron, me habla mi hermano y me dice, oye, tiene un infarto, pues llévalo al hospital más cercano, yo ya sabía que estaba muerto. Pero no le dije a mi hermano, pues ya se murió, hermano, ya ni lo lleves. No. El proceso es, súbelo, llévalo al hospital y que lo atiendan ahí, porque necesitamos este proceso para entenderlo. Y aún así, créeme, mi hermano le tomó 3 años entender que su padre había muerto. A mí, cuando me avisó, claro, yo soy doctor y trabajo en eso. Pero el proceso no es ese, decirle, lo que le decimos, y a mí me tocó Mónica Pretellini, yo la recibí, no vamos a hablar de política, porque además, entre paréntesis, yo no soy de ningún partido ni nada, pero no hubo nada que yo pudiera constatar que estuvo inadecuado, ¿ok? Porque todos ya sé qué están pensando de ello. No lo sé, pero lo que sí les puedo decir es que en el proceso no hubo nada negro, ¿me explico? Si antes le daban plutonio de tomar, pues no lo sé, porque en el hospital no tenemos pruebas de plutonio para ver si te intoxicó el plutonio, ¿no?
O sea, si la intoxicaron con plutonio, pues no lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que a mí me tocó ver fue un proceso normal y natural de cualquier otra persona. O sea, no hubo mano negra dentro de lo que yo vi. ¿Qué pasa con Mónica Bertolini? Llega, yo ya sabía que tenía muerte cerebral, todos sabíamos que tenía muerte cerebral, hay que seguir los protocolos. Y no se deciden en urgencias, se deciden en terapia intensiva. El paciente sube a terapia intensiva y entonces hay un equipo multidisciplinario de bioética que se sientan con el familiar y dicen, mira, no está muerto, mira, está muy grave, para que tú vayas asimilando que tu paciente muy pronto va a dejar de estar pues, contigo, ¿no? Porque no es... Ahí es muy bien, bueno, chao. Creo que usted tocó un punto importante, doctor, de que una persona no solo son células viviendo. Y bueno, pues como teóricamente muchos definen a la persona como un ser, un ente biopsicosocial y espiritual, ¿no? En este caso, en mi opinión, pues el cuerpo está vivo, ¿no? O sea, las células siguen funcionando. Sin embargo, la mente, que es constructo del cerebro, o como lo queramos ver, pues se perdió. Entonces, tanto la eutanasia, por ejemplo, es un término de adelantar la muerte, ya sea por procesos activos o pasivos, como bien lo dijo anteriormente, pues a mí también me parecería, como, o sea, bueno, traer el concepto de distanasia, que es también prolongar la muerte. Y usted también comentó que un médico, pues su función principal es preservar, cuidar, mejorar la vida. Pero en este caso, donde todos estos criterios ya se han definido porque médicamente y basados en la evidencia también, pues es irrecuperable, y también, en mi opinión, esa persona pues sí murió porque ya nada más se encuentra su cuerpo, ¿no considerarían ustedes que estaríamos cayendo en distanasia en el caso de esta, ya como regresando al caso de esta niña? Sí sería distanasia desde el punto de vista médico, pero no podemos, desde el punto de vista filosófico, afirmar tajantemente que esa persona ya se murió. Ahí es donde está el problema, porque ¿qué es persona? O sea, si yo afirmo que la persona es racionalidad, conciencia, de todas las funciones que tienen alguien como ustedes y yo, sí ya no hay persona. Pero si la persona no es solo eso, sino que es, aparte de su racionalidad, la tenga o no, es potencialidad, es relaciones, es toda otra serie de cosas. A ver, vamos a llevar el argumento al otro extremo de la vida. ¿Por qué decimos que un embrión es persona? No todo el mundo está de acuerdo con esta definición de persona. Claro. Habrá los que dicen que el embrión sí es persona y los que dicen que no. Los que dicen que sí es persona. Porque un embrión que no es consciente, que no es racional, que no tiene sensación, antes de la semana 12, no tiene tubo neural, no tiene nervios sentidos. Sí. Porque esa sí es una persona, y un paciente con muerte encefálica, a quien le funciona todo, menos el encéfalo, ya no es persona. Bueno, en mi opinión, por la potencia, porque el embrión tiene la potencia de desarrollar su raciocinio, y aunque no la tuviera o no la tuviera al 100%, se podría desarrollar hasta cierto punto, o tuviera una interacción con el ambiente. No sé, por ejemplo, una persona con síndrome de Down es una persona que no tiene un raciocinio completo a comparación de la gente normal, pero sin embargo sigue teniendo un IQ, sigue teniendo una interacción con las otras personas, sigue teniendo raciocinio, nada más que a un nivel, por así decirlo, como diferente, ¿no? Pero, y entonces, o sea, estoy hablando como abogado del diablo, no. Sí, no, lo entiendo, no digo. Pero entonces caeríamos en la discusión de que entonces la persona es potencia. No, o sea, el embrión, además de muchas otras características, tiene potencialidad de raciocinio. O sea, además de tener... Si no la tuviera, si es un embrión que en este momento no sabemos si va a nacer anencefálico, claro. No sabemos. O sea, si no tiene cerebro, por eso es que nace muerto, por así decirlo. O sea, es como una simbiosis entre la madre mientras está, y luego al nacer, si es que tiene un poco de... Bueno, si tiene el centro neumotáxico y el cardiogénico, o sea, todo esto, si conserva el tallo cerebral, va a vivir a lo mejor un par de días, una semana, y luego va a morir. Pero ¿es más persona o menos persona? O sea, ¿es persona o no es? Esa es la pregunta. Sí, son términos complicados, ¿no? Claro, o sea, porque en la bioética nada puede ser tajante, por así decirlo, y cada persona opina diferente, ¿no? Incluso entre las mismas corrientes. Bueno, entonces tú te respondiste. Sí, claro, o sea, para mí no es persona, porque nunca va a poder volver a hacerlo,
Pero sí, yo entiendo que muchas personas van a decir que sí lo es, ¿no? El meollo del asunto está en quién es persona y quién no. Claro. Esa es la pregunta. O sea, cualquiera que esté interesado en venir a hacer una maestría en bioética o a estudiar en bioética o lo que quiera, eso es lo que se tienen que preguntar. ¿Quién es persona? Y con base en quién es persona, van encaminados nuestros actos. ¿Quién es persona? Porque si yo considero que si yo lo que creo es que la persona es solamente quien tiene potencialidad para ser racional, entonces me toca borrar de la lista de personas a los que tienen Alzheimer, a los que tienen... Pero bueno, ahí tiene un raciocinio parcial. Por ejemplo, yo creo que el único caso donde realmente no hay raciocinio al 0% sería la anencefalia, y de hecho, hasta en el personalismo, es uno de los criterios también para un legado terapéutico, por así decirlo, y está aceptado. Entonces... Vale, nomás hay que saber justificarlo muy bien. Claro. ¿Por qué? Si yo no puedo responder a la pregunta de quién es persona, no puedo emitir juicios éticos para ningún lado. O sea, no puedo decir esto sí, esto no, esto es correcto, esto no es correcto, si yo no tengo claro por qué este sí es persona y este no. Ahí, o sea, yo tampoco tengo la respuesta. O sea, Sí. yo me eché una tesis y 3/4 y sigo preguntando lo mismo. Claro. Pero ahí es donde está la pregunta. Ahora yo te tengo una pregunta. ¿Qué sería la antítesis? A lo mejor estoy diciendo tontería. Aquí hablamos del respeto a la decisión familiar, etc. Yo no tengo problemas con eso. Yo tengo mi creencia. Si la persona que está delante de mí me dice no porque Dios, Allah, Buda, bla, cientología dice que no, yo respeto, porque evidentemente hay una frontera entre lo que ustedes creen y lo que yo creo. Y mi trabajo solo es médico. Solo es médico. Cuestiones legales, económicas, administrativas, científicas, etc. Pero el siguiente problema es justo, creo que es la antítesis de esto, que son la transfusión en testigos de Jehová. Con todo el respeto a quienes tengan esa religión, pero justo es al revés, ¿no? Cuando me dicen, oye, pues no lo transfundas porque es una orden bíblica, entonces yo sé que si no lo transfundo, ese paciente tiene altas probabilidades de morir. Entonces aquí ya vemos exactamente el otro lado de la moneda. Para mí es exactamente el espejo, ¿no? En donde hay células, hay potencialidad, hay personalismo, hay todo, pero está el respeto a la creencia de la familia. Legalmente no tengo problemas porque en México no está legislado, y en México la vida es preeminente y tan se acabó y yo le paso sangre, punto. Va a quedar vivo, porque para mí también es importante la vida, pues a eso me dedico. Sin embargo, ¿qué dice la bioética al respecto? Esta discusión la tuvimos en el Comité Hospitalario de Bioética. Fue la discusión, la madre de todas las discusiones, es como la tormenta perfecta, así. Porque eso es lo que decían los médicos. O sea, yo transfundo porque si no me meten al bote y se acabó. O sea, a mí lo que me enseñaron es a salvar vidas, y a mí que no me vengan a decir la paciente que no quiere, o es porque mi deber como médico es transfundir. Éticamente, lo correcto es respetar la decisión autónoma de la paciente. O sea, éticamente, ella venía con un documento al hospital que ella se firmó ante notario, en donde eximía de toda responsabilidad al hospital y al personal de salud del hospital si algo le pasaba. Tenía un tumor, no me acuerdo qué, un tumor. Tenían que operar, pues. Y pues había cierta posibilidad de que tuviera hemorragia. Y lo que finalmente se decidió, el hospital por motivos legales, fue no recibir. Y ella lo que alegó fue que la estaban discriminando por sus creencias, lo cual es completamente cierto, pero es completamente ilegal. O sea, el hospital se tiene que amparar y no puede recibir un paciente que no permite que se le haga una transfusión, aunque traiga el papel notariado, y aunque firme, y aunque diga, y aunque lo que sea. Eso en México. En Estados Unidos, un paciente, testigo de Jehová, puede firmar un documento diciendo: a mí no me dan transfusión, yo soy consciente y yo en mi sano juicio eximo al hospital, y respeten mis creencias y porque aparte no es un capricho. O sea, aparte, un paciente, testigo de Jehová, no está tomando esa decisión por capricho, sino porque tiene creencias muy arraigadas que yo puedo compartir o no.
O sea, yo no las entiendo, ni las comparto, pero las respeto. O sea, yo no lo haría. Si yo necesito una transfusión, a mí claro que háganmelo. Pero yo no la puedo, o sea, no puedo decir, ay no señora, usted está loca. Esas son sus creencias muy arraigadas desde que nació. Éticamente, debería respetarse la decisión autónoma del paciente. Y esto es lo ético. En México no es lo legal. Pues bueno, ahora o que la ley alcance a la ética, o no somos éticos y se acabó. Yo sobre el mismo tema, yo como estudiante de medicina, pues realmente yo no puedo entrar como que al ambiente hospitalario y esas cosas. Pero ¿qué hacer, por ejemplo, en el caso de que yo como mujer, hay ciertas religiones en donde se molestan si yo los atiendo, porque soy mujer? Entonces, ¿qué hacer en esos casos en donde, o sea, o toco al rabino judío o se muere? Pues que se muera, porque si él no quiere, o sea, se respeta, yo lo sé, porque en mi casa pasa al revés, mi marido es ginecólogo, y pues, a ver, no quiero sino pacientes mujeres, obvio, es ginecólogo, y sí llegan muchos pacientes religiosos, judíos. El 99%, a ver, en el judaísmo el precepto más importante es salvaguardar la vida. O sea, cualquier persona con un dedo frente, hasta el más ultraortodoxo, va a permitir que lo atienda el que sea. Porque lo primero es salvar la vida. Por encima de cualquier otra cosa, no importa si el médico que lo va a atender es musulmán, católico, mujer, hombre, no importa. Hay algunos que tienen unas creencias muy extrañas, que ya no tienen nada que ver con sus creencias religiosas, no, que piensan que a mí no me toca ninguna mujer, pues entonces, ¿cómo le explico? Voy a tratar de conseguirle un doctor hombre, pero si no lo consigo, pues hay de dos, o usted se va a morir, o se deja atender por mí, y ya. La decisión del paciente es la decisión del paciente, no se la va a brincar. Okay. Aunque se comprometa mi ética médica. Aunque, pues claro, tú no puedes forzar al paciente a recibir atención. Es más, vamos a poner el ejemplo al revés. Si viene una paciente y dice, yo quiero que me practiquen un aborto, el médico puede también decir, yo a usted no la atiendo. Yo consigo con mucho gusto a otro médico que esté dispuesto a practicar el aborto. Yo con mucho gusto, obligatoriamente tengo que conseguir otro doctor. Bueno, o sin mucho gusto, yo consigo a otra persona, no importa. Aunque en este caso tenemos que ver si el paciente entró por urgencias o así, porque legalmente, si entró por urgencias, aunque él te diga que no, y tú eres mujer, lo tienes que atender porque primero está la vida y... Ah, claro, si se deja. No, pero si no se deja también. Y si no se deja, no puedo inmovilizar y atenderlo. Y si tiene un Si está padecimiento psiquiátrico, por ejemplo, tú no sabes, lo tienes que atender. Si yo no sé, es mi obligación. Si yo no sé cuál es la voluntad del paciente y está en urgencias y llegó atropellado a la calle y está inconsciente, yo lo tengo que atender. Si no está inconsciente y manifiesta sus deseos, yo tengo que respetar los deseos del paciente. Mira, tan sencillo como en el hospital ABC, todos los días, no hay día que pase que llegue un paciente y diga, solo quiero que me atienda mi doctor fulano. Tú no me tocas. Así. Y tienen derecho. Claro, pero ahí Evidentemente, si llega ahí no está pasando por urgencias. no, entra por urgencias. Ah, bueno. No, por urgencias alguien lo trae. Es el servicio de urgencias. Perdón. Si entra consciente, no quiero que me atiendas tú, no la atiendes. Evidentemente, si está en paro cardíaco, si viene balanceado, si no sé qué, bueno, ahí no hay vuelta de hoja porque el paciente no puede expresar absolutamente nada. Y en general, lo que sí es que una cosa es con presión que bajo presión. Sin presión que bajo presión. Pero no es lo mismo que digas, oye, me machuqué el dedo, no quiero que me hagas tú solo mi doctor. Bueno, está bien, no pasa nada. Traes un infarto de, mire, señor. Y eso sí te puedo decir que humanamente, inclusive en las personas que no aceptan la transfusión, mira, si no te haces esto, te vas a morir. Y la muerte a todos nos da frío. No hay uno solo que diga, yo no les creo. A mí, no, la muerte no me importa. A todos nos da frío, no tengo miedo, pero no la ando buscando. Te vas a morir, si no, entonces muchos de las personas que no aceptan transfusiones me dicen, sí, pero por favor no le digan a nadie, ok, te guardamos la secrecía. Ya. O
Pero si no quiero que lo atiendas, eso sí es una premisa legal inclusive, porque inclusive, por ejemplo, en los consentimientos, yo te puedo operar, ¿no? Y te complicaste por X, ¿no? De la ética. Entonces, muchos de los médicos tienen mal entendido este concepto, no dicen, no, pero tú aquí firmaste que las complicaciones, no. El consentimiento es para operarte, es para, tú me autorizas a lesionarte, es decir, te voy a abrir, ya sé que ya no existen las abiertas, pero es el ejemplo, te voy a abrir para poderte sacar la vesícula, entonces vas a quedar con una cicatriz, te va a doler, vas a sangrar, hay riesgo, no sé qué, eso es lo que tú me autorizas. Pero si yo le hago daño a la vía biliar, eso, aunque tú digas sí autorizo a que me hagan daño a la vía biliar, legalmente no se puede, porque no está tipificado el autorizarme a que me hagas daño. No es lo mismo lesionar que hacer daño, no es lo mismo. Entonces sí te autorizo a que me operes, me quites la vesícula, pero no, de ninguna manera te puedo autorizar a que me dejes sin vía biliar porque me voy a morir en 5 años, ¿no? Y con una calidad de vida espantosa. Entonces el hacer daño no es igual a lesionar. Entonces, si el paciente llega y dice, no quiero que me atiendas tú, ok, pero si están graves, mire señor, usted tiene un infarto, se va a morir. Si no lo atiendo ahorita, se va a morir, ¿eh? Es que yo creo que en ese caso la mayoría de la gente te dice, sí, atiéndame. En lo que llega mi doctor, bueno, le llamamos a su doctor, pero ahorita tenemos que hacer lo que tenemos que hacer. La mayoría accede. O sea, yo creo que ahí estamos dando a la autonomía, que es uno de los 4 principios de la bioética, el valor más importante. Sin embargo, la vida, aunque no está dentro de los 4 principios fundamentales, tácitamente es el más importante, ¿no? Pero tú no puedes obligar a alguien. Claro, pero ¿qué está por encima de la autonomía o la vida? Si me dejan participar, todavía se aclare. Llevo media hora queriendo aclarar esto. Hay 4 principios en la bioética: beneficencia, no maleficencia, autonomía y justicia, en ese orden. No podemos poner la autonomía en número 1. Para nada. Incorrecto. Beneficencia, te tienes que esforzar. No siempre funciona. No maleficencia, te tienes que esforzar. Cuando no te permiten ejecutar beneficencia y no maleficencia, porque entra el principio de autonomía, pues ya ni modos, lo aceptas. Pero intentaste lograr el bien del paciente. O sea, ¿usted piensa que la autonomía está por encima de la beneficencia? No. Beneficencia, no maleficencia, y cuando trabajas esto y te esfuerzas, pero no logras resultados, y entonces viene la autonomía, entonces el paciente dice, no, yo no quiero, pero lo intentas. Pero, o sea, entonces tu conciencia ya queda tranquila. Pero ahí sin tratarlo, más bien solo intentando ayudarlo y que de plan no se deje. Exacto. Entonces ya no tienes problema ético, como habías mencionado hace rato. O sea, tú quisiste hacer el bien y evitaste el mal, pero no quiso. Entra su principio de autonomía, entonces hay que respetarlo. Pero previo a haber agotado todos los esfuerzos de beneficencia y no maleficencia. Sí. Claro. Ahora, mi intervención que yo quiero hacer desde hace rato es esta. Yo veo 2 problemas en el caso. El de carácter médico, que queda resuelto por los diagnósticos de muerte encefálica. Yo creo que ahí ya no hay duda, ya queda resuelto. Pero no se trata del segundo problema, y ese es el problema que no se aborda, el verdadero problema. La aceptación de los padres de la muerte de la niña. No se aborda. O no correctamente. Y para abordarlo correctamente hay que tener, habilidades de comunicación, habilidades psicológicas, etcétera, de tanatología, en fin. Y si agotados esos recursos tanatológicos y de muy buena comunicación, incluso persuasión, persiste el problema, pues ya es problema de los padres. Es un problema de aceptación. Todo eso se hizo. Todo eso se hizo, todo el comité de bioética habló con ellos, los psicólogos, tanatología, pero vamos a lo mismo. El problema no es si los padres o no aceptan. El problema, ese sí o sí. El problema práctico es si aceptan o no. Si los padres aceptaran, se acaba el problema. Pero no tienen por qué aceptar. ¿Por qué no? Porque el concepto de muerte encefálica es un concepto que no es del todo claro, porque la muerte encefálica no es para todo el mundo muerte de la persona, por lo que ya dijimos. Entonces, si yo obligo o trato de persuadir o lo que sea a los padres a creer algo que a ellos simplemente su evidencia
empírica, pues les dice que va contrario a lo que les están diciendo. ¿Cómo los voy yo a convencer? Si ni siquiera el cuerpo médico está de acuerdo con el concepto. Vamos, si yo estoy viendo a mi paciente acostado en la cama, calientito, respirando, alimentándose, excretando, creciendo, ¿cómo voy yo a decirle a sus papás que se murió? ¿Cómo se los voy a decir? Con muy buena comunicación, con evidencia científica. Y si la evidencia científica no, Mira, no es 100% fidedigna. En ese caso, tarde o temprano se enteraron que murió. Tarde o temprano es un paro Sí. cardíaco, eso O sí. sea, meses, 1 o 2 años después Correcto. máximo. Sí, dijeron. Sí, "Sí, pero es en ese cierto". tiempo- Ya está Pero aclarado. se murió, se está muriendo, se acaba de morir, no se murió hace 2 meses. Se murió ahorita que hizo paro cardíaco. En ese momento sí. Médico será real. ¿No? Ya. Si tú quieres mañana o dentro de 2 meses, pero no hay vuelta atrás. Se va a morir. Eso sí, eso sí, se va a morir. No, ya se murió. O sea, tratar de convencer a alguien que está viendo un paciente así. Es un problema de concepto, entonces. Sí, Porque a mí me quedó claro con el doctor. es un problema de Entonces concepto. ya no me está quedando claro. No, pero el doctor también lo dijo, es un problema de concepto. Pero el concepto ya me quedó claro de muerte encefálica. Y los diagnósticos, así es. Y si eso que a mí me comunican, se lo comunican a los padres de la paciente, pues tal vez les pueda también quedar ¿no? Tal vez no. Pero hay Sí, que es intentar, evidente que están en negación. pero hay que intentar. Sí, puede que no. Pero nada más quiero, sobre esto del concepto, es una cosa muy importante esta, que yo quería comentar. Eso lo escuché del licenciado, del abogado de nosotros del comité de allá del Hospital General. La muerte es un momento, es una cosa muy clara, es un momento. La agonía es el proceso. O sea, yo me muero, o sea, no es que me esté muriendo, no me estoy muriendo, estoy agonizando. Cuando me muero, me morí, por eso es difícil lo que estaban comentando, porque yo me muero en un momento. Y es un parteaguas. Exacto. O estoy o no estoy. ¿Estoy vivo o estoy muerto? O sea, no me estoy muriendo, estoy agonizando. El momento en que me muero es eso. La muerte es el momento, es algo temporal. ¿En qué momento muere la niña? Bueno, aquí no lo sabemos porque la niña se la llevaron. O sea, bueno, sí, entiendo, no, entiendo que la pregunta, sí. O sea, muere pues cuando el médico la explora y dice, no hay más, en este momento la declaro legalmente muerta, punto. Eso es verdad. Esa es una verdad. Ajá. Con esa estoy Así yo. es, así es. Pero, a ver, aquí viene todo esto para cerrar, creo que es muy bien. El doctor dice, hoy por hoy esto es lo que sabemos, y es triste decirlo, pero, y aceptado, o sea, es los criterios que tenemos de muerte. Que a lo mejor el día de mañana tenemos alguna prueba ultra bioquímica que determina, eso será otra cosa. Hoy por hoy, si fuéramos metodólogos, diríamos, es nuestro estándar de oro, punto. Así es lo que sabemos ahora. Que a lo mejor dentro de 2 siglos se diagnostique de diferente manera la muerte, será otra manera. Pero lo que plantea ya él, que es todavía más interesante, y que va ligado un poco de esto también, es que la muerte encefálica es la muerte de la persona. Hay vacíos ahí que no lo sabemos bien porque todavía no entendemos los linderos, que es el punto de discusión aquí ahorita. Pero hoy por hoy, ¿por qué no podemos dejarlo así como volando en el espacio? Pues filosóficamente a lo mejor sí de repente va a regresar la niña. Lo que sabemos es que este momento de la irreversibilidad, que creo que es muy trascendente entenderlo así, no va a regresar al punto. Por eso es un momento. La muerte es esto, a partir de aquí no hay punto de regreso. Si lo entendemos así, que se lleve este concepto de aquí, creo que es muy claro esto. Y simplemente lo primero que estoy haciendo es como reafirmar lo que han dicho los dos. Y en ese contexto hice